Señores, hoy es el Día Internacional del Planeta Tierra y hoy es un día muy importante, idóneo, para conversar con el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, el señor Max Puig. Como siempre, un honor tenerlo aquí. Bienvenido. Gracias. Señor Max, ¿cuáles son las causas que provocan el cambio climático? Vamos a comenzar por ahí. ¿Cuáles son las acciones que realiza esta institución a favor de nuestro medio ambiente? Bueno, realmente muchas personas cada día se sorprenden cómo hay cambios extraordinarios en el clima. La gente dice, bueno, ahora hay más sequías, hay más lluvias, los ciclones son más frecuentes, son más destructivos, y uno tiende a pensar que los cambios en el clima son normales, es decir, son naturales. Esto es cierto y no lo es, porque si bien el clima siempre ha cambiado, desde hace cierto tiempo, desde hace más o menos un siglo, siglo y medio, estos cambios tienen una característica muy particular. Y es que el clima cambiaba de manera natural, pero ahora los cambios que se están produciendo son el resultado de la acción humana. Sí, son los cambios en las formas de producir, en las formas de comercializar, que están provocando que el planeta se esté modificando. ¿Esto por qué? Porque desde el advenimiento de las sociedades industriales, las sociedades han pasado a ser sociedades fundamentadas o basadas en la energía. Hoy no se concibe la vida sin la electricidad. Algunos han dicho que las sociedades actuales son energéticas y para generar electricidad se utilizan combustibles. Generalmente se utiliza el carbón, el petróleo o el gas. Pero todos estos combustibles generan dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un elemento natural, pero si este se produce en demasía, si el dióxido de carbono no es absorbido por la misma naturaleza, porque eso también sucede a través de los bosques, entonces ese dióxido de carbono se acumula en la atmósfera y forma una especie de capa que cubre el planeta y produce un efecto, como el efecto que produce un invernadero, produce un clima artificial. Y es como si todo el planeta estuviera envuelto en un clima artificial y se produce lo que se llama el efecto invernadero. Se produce ese efecto invernadero, calienta el planeta. Ese es el calentamiento global. Ahora, ese calentamiento global tiene sus efectos. Se derriten los polos, se derriten los glaciares, el nivel del mar aumenta, se acidifican los mares, se desarrollan entonces mayores vientos, en fin, se trastoca el clima, se produce el cambio climático. En un primer momento eso no llamó tanto la atención, pero desde hace unos 50 años se ha constatado que esto tiene unos efectos importantísimos. El clima ha aumentado más o menos 1,2 grados Celsius desde hace unos 150 años. Y se ha demostrado que si sigue aumentando como es la tendencia, el resultado será que esto va a ser muy difícil las condiciones de vida en prácticamente el mundo entero. Un instituto que se ha creado para estudiar esto, que es el IPCC, el Panel Internacional para el Cambio Climático, ya dio su dictamen y dijo, si la temperatura aumenta más de 1,5 grados con relación al periodo previo de la Revolución Industrial, el resultado será irreversible. Es decir, va a haber consecuencias muy serias, no habrá agua, en fin, ya la República Dominicana, por ejemplo, está en lo que se llama un estrés hídrico. Y esto va a afectar la agricultura, afecta la disponibilidad de agua para el consumo humano, el agua para la industria, en fin. El resultado es que la vida tenderá a ser
mucho más difícil, habrá menos alimentos, en fin, las consecuencias van a ser muy serias. Por eso, todos los países del mundo han establecido acuerdos. El principal de ellos se estableció hace unos 30 años, fue el Acuerdo Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Hace 5 años se estableció el Acuerdo de París y todos los países del mundo se comprometieron de manera voluntaria a tomar medidas para impedir ese calentamiento y por consiguiente para mitigar los efectos del cambio climático. Y hoy día, que es el Día de la Tierra, pues en todo el mundo se están desarrollando acciones para llamar la atención sobre este fenómeno y llamar a que se tomen las medidas que hay que tomar. Hoy mismo en Washington, el presidente de Estados Unidos ha convocado a una conferencia que reúne alrededor de 40 jefes de Estado que representan a los países del mundo que son los causantes o los países responsables del 80% de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y estamos recibiendo apoyos de esos países más desarrollados, o sea, pensando ya en cuál es el peligro real ante el cambio climático que enfrenta la República Dominicana. Y si tenemos nosotros estrategias y metas para poder enfrentar el cambio climático. Y si recibimos ese apoyo. Bueno, lo que me estás preguntando es sumamente importante, porque República Dominicana emite muy pocos gases de efecto invernadero. Incluso, República Dominicana emite solamente el 0.006% de todos los gases de efecto invernadero del planeta. Es decir, nada, casi nada. Sin embargo, somos uno de los países más afectados del mundo, porque somos un ecosistema insular, las islas están muy amenazadas. Un ejemplo de ello es que República Dominicana hoy vive del turismo. El turismo es nuestra columna vertebral, pero con la elevación del nivel del mar en todo el mundo, las islas estamos en peligro. Las principales playas del país hoy están en proceso de erosión. Algunas de las más importantes pueden verse seriamente disminuidas en muy poco tiempo. Estudios que se están haciendo nos dicen que playas, como digo, importantes, en el año 2030, es decir, ya, se van a ver reducidas. Al 2050 esa reducción será mucho mayor. Al 2070, peor todavía. Es decir que República Dominicana es un país sumamente amenazado. Se calcula que República Dominicana es el 11º país del mundo en términos de vulnerabilidad, en términos de amenaza por el cambio climático. Por eso hay que tomar medidas. Ahora, dentro de esas medidas, se le está pidiendo a todos los países del mundo que actúen. Cada país debe hacerlo a través de lo que se llama la contribución nacionalmente determinada, la contribución que cada nación decide cumplir. Y República Dominicana se ha comprometido a reducir la emisión de gases que hace en un 27% para el año 2030. Pero eso es condicionado a que el país reciba los recursos correspondientes de los países desarrollados. En todo caso, es un compromiso universal. Dentro de ese compromiso hay países que tienen mayor responsabilidad, son los países que han producido el fenómeno. Es muy alentador, son sumamente alentadores los acuerdos que han establecido los Estados Unidos y China, que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero del planeta. Y sin embargo, no va a ser fácil, va a ser muy difícil y se va a necesitar que en todos los países del mundo haya la mayor cooperación posible. No solo la mayor acción de parte de los gobiernos, sino también acción de parte de los sectores productivos, de las organizaciones sociales,
porque de otro modo puede pasar lo peor. Y lo peor es que siga avanzando el calentamiento global y que por consiguiente siga disminuyendo el agua, siga siendo afectada la agricultura y que el mundo el planeta se haga invivible. De ahí la importancia del día de hoy, del Día de la Tierra. Es decir, el llamado en el día de hoy es un llamado a cuidar la Tierra, a cuidar el planeta, porque esa es una de las conclusiones a las que se ha llegado. No hay un planeta B. Si el planeta en que vivimos, si esta plataforma natural que le da sustento a nuestra vida se agota, no habrá dónde vivir. Hay muchas personas que me imagino que se preguntan cuál es el rol. Definitivamente sabemos que el clima está cambiando y que nosotros los que habitamos en el planeta debemos de cambiar con él. Pero ¿cuáles son las acciones? ¿Cuál es el rol que desempeña el Consejo Nacional para el Cambio Climático y con cuáles ministerios trabaja? Los países han escogido diferentes respuestas institucionales para enfrentar el cambio climático. En algunos países es un ministerio, el de Economía, el de Medio Ambiente, en fin. En República Dominicana se determinó que era mejor establecer una institución que agrupara los ministerios. Entonces el Consejo del Cambio Climático no es un ministerio, pero coordina ministerios. ¿Cuáles? Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, el de Agricultura, el de Industria, el de Energía, pero también instituciones decisivas como la gobernación del Banco Central, porque se ha visto que el tema del cambio climático no se refiere a un sector en particular, sino que se refiere, es transversal, atraviesa todos los ámbitos de la vida. Entonces, por consiguiente, no se pueden tomar medidas solo desde un ministerio en particular. Y por eso se ha creado un consejo que articula diversos ministerios e instancias gubernamentales. Es decir, ¿para qué? Para actuar sobre todas aquellas medidas en la producción o en el comercio o en el intercambio que aumentan esa emisión de gases de efecto invernadero, pero también para tomar medidas que tiendan a adaptar la sociedad, adaptar la producción, adaptar la vida a la nueva situación que se vive. Esto es difícil porque se trata primero de entender y también de convencer y de hacer cumplir las medidas que sean necesarias para hacerle frente a esta nueva situación. Debo decir que hay algo importante, y es que en el país se están tomando medidas. Este Consejo Nacional para el Cambio Climático fue creado en el año 2008 y ha venido trabajando sin cesar. Sin embargo, nunca se había reunido en su conjunto. La primera reunión plenaria del Consejo se produjo a raíz de la instalación del actual gobierno. E inmediatamente, también en los primeros días de gobierno, se dictó un decreto sumamente importante, que es el decreto sobre el sistema MRV. Estas palabras sí significan Sistema para la Medición, el Registro y la Verificación de los Gases de Efecto Invernadero. República Dominicana, con ese decreto emitido por el presidente Abinader, pasó a ser el cuarto país de América Latina y el Caribe que establece ese sistema. Y ese sistema es fundamental también para, bueno, en primer lugar, para organizar las medidas que se tienen que tomar, pero también para demostrar la seriedad con que República Dominicana viene asumiendo este tema, lo que nos permite a la vez recibir un respaldo, bueno, no solamente financiero, sino también respaldo en conocimientos, en instrumentos, para medir el efecto de los gases que se están emitiendo y poder tomar las medidas. Y esto implica mucho, porque hay que cambiar formas de producir. Por ejemplo, la energía. El mundo no puede seguir funcionando con combustibles fósiles. Ya el mundo tiene que dejar de operar con carbón, petróleo y gas. Pero no es fácil transformar todo un sistema productivo.
Es decir, hay muchas inversiones, hay muchos hábitos, y cambiar todo eso, pues, cuesta esfuerzos, pero no hay alternativa. Hay que tomar las medidas y ejecutarlas sin tardar. Buenísimo, así es. Agradecemos al señor Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, por esas valiosas informaciones a propósito de que hoy es el Día Internacional del Planeta Tierra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.